Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, punto. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, con sus discípulos. Y este pasaje, estos versículos son muy importantes porque tenemos que entender muchas cosas de lo que tenía que cumplir el Señor Jesús. Todos sabemos, vino a cumplir un mandato del Padre para venir en sacrificio por todos nosotros, pero en ese entonces, hace casi 2000 años, la gente no entendía mucho, seguía sin entender, y creo que hoy en día seguimos sin entender mucho del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Me asombra mucho porque los judíos en aquel entonces y todavía el día de hoy esperaban un Mesías libertador, a un Mesías guerrero que los liberara antes de los persas, ¿no? En Malaquías fue escrito 400 años antes de que Jesús viniera, y los judíos desde entonces ya esperaban a un Mesías guerrero que los liberara de los persas. Y en ese entonces, ¿quién los dominaba? Los romanos. Y los romanos tenían su cuartel, para acabarla, como decimos, tenían su cuartel ahí juntito al templo. Estaban totalmente dominados y los romanos eran despiadados, cobraban un impuesto alto, sometían mucho al pueblo judío. Recordemos que pues los judíos siempre han sido un pueblo comerciante, urbanos como decimos, y había judíos también dispersados como buenos comerciantes, viendo el mercado en otras partes del mundo. Y me llama mucho la atención el versículo 11, dice que entró Jesús al templo, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. ¿Qué vio Jesús que no había visto desde su infancia? El templo estaba dividido en varias partes que las vamos a ver. ¿Y qué no había visto Jesús de aquel templo? ¿Por qué se quedó mirando todo lo que había en el templo, los muros? Era ya un tiempo cercano a su muerte, a unos días de su muerte, y era una época especial para el pueblo judío también. ¿Se acuerdan qué época era? De la Pascua judía. La Pascua judía, donde se reunían en el templo más de 2 millones de judíos iban a adorar y a presentar sacrificios ahí al templo, el templo que Dios había permitido que los judíos erigieran para su adoración. Pero vamos a ver que esto cambió mucho, porque el pueblo de Israel, a través de su historia, vemos como unas ondas, un sube y baja, que su fidelidad a Dios a veces estaba bien y a veces caía pero mal. Y vemos desde el tiempo de Malaquías, vamos a ver por qué pasó esto, por qué Jesús maldice una higuera y por qué Jesús tiene que purificar un templo. Vámonos a remontarnos 400 años antes, con Malaquías. Y les voy a pedir ahí, si abren sus Biblias, en Malaquías 2:17, y lo que le sigue del capítulo 3, y dice: habéis hecho cansar a Jehová con nuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová? Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y a quién
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Vemos que Malaquías como profeta, en ese tiempo de Malaquías, 400 años, cuando él escribió, 400 años antes de que del Señor viniera, profetizó contra un pueblo rebelde, contra un pueblo que le había dado la espalda a Dios, contra un pueblo que utilizaba, no sé, ¿verdad? Bueno, contra un pueblo que estaba utilizando el templo aún para negocios ilícitos, y vamos a ver por qué ilícitos. 400 años hubo de silencio entre Malaquías y Mateo. 400 años en que vemos que el pueblo de Dios estuvo corrupto. Y sabes, desde los tiempos de Malaquías, el mismo pueblo judío, las generaciones de ese tiempo, estaban esperando también a ese Mesías que les hiciera justicia. O sea, ya lo he dicho, y desde el tiempo de Malaquías, el pueblo judío pues esperaba que ese Mesías los liberara en ese tiempo de los persas. Pero la pregunta es, ¿qué estaban haciendo ellos para cambiar su corazón? ¿Querían un templo para adorar a Dios? ¿O para pedirle a Dios que solamente los liberara de las injusticias? Es cierto, estaban siendo oprimidos en ese tiempo por los persas, y después en tiempo de Jesús por los romanos. Ok, vamos a seguir con Malaquías. Malaquías escribió durísimo contra el pueblo. Si ustedes ven todo el libro de Malaquías, que no tiene muchos capítulos, es muy duro contra el pueblo de Israel. Y el profeta estaba diciendo al pueblo, va a venir un mensajero, va a venir alguien que va a terminar no solamente con esa corrupción que imperaba en el templo. Los judíos del tiempo de Malaquías, como en el tiempo de Jesús, y en todos esos 400 años, no habían entendido ese mensaje, no querían cambiar ese duro corazón. Y bueno, la respuesta de Dios que les dio a aquellos judíos que querían confiar en esa justicia, sigue diciendo Malaquías en el capítulo 1, versículos 6 y 7, se los voy a leer. También vemos en el Nuevo Testamento que se habla de un mensajero. Ese mensajero fue Juan el Bautista, quien anunció a Jesús. El mismo Jesús reconoció a Juan como un mensajero. Y vemos en Malaquías 1, 6 y 7, dice que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es un reclamo del profeta Isaías contra el pueblo. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y fíjense qué palabras tan duros, directamente a los responsables de transmitir la palabra de Dios al pueblo, a los mismos sacerdotes, que les dice, menospreciáis mi nombre. Qué duro, ¿no? Creo que se sigue sin oír. Bueno, ya se oye. Ok, sigamos. Y sigue diciendo ahí este versículo, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Los sacerdotes, no lo dice aquí Malaquías específicamente, pero había corrupción en el templo, porque en el templo, en el primer atrio de los gentiles, ahí vemos en Marcos, que lo vamos a leer en un momento,
¿Qué habían puesto los sacerdotes? Básicamente un mercado. Cambistas, gente vendiendo animales para los sacrificios, gente entrando y saliendo y comprando, pero ese no era el propósito del templo para la gente. Les voy a seguir leyendo en Malaquías 1:10, dice: quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Esa ofrenda que ofrecían los judíos en tiempos de Malaquías ya no era acepta al Señor. Es cierto, estaba siendo sacrificada en el mismísimo templo de Dios, un templo que era el orgullo de todo judío. Ellos se vanagloriaban de tener un templo maravilloso. Me hubiera gustado conocerlo en persona en aquellos tiempos, ¿no? Esa gloria del templo. Se ha visto muchos dibujos, mapas de cómo sería el templo en aquellos tiempos, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Y por último les voy a leer Malaquías 2:7-8, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Eran responsables ellos de transmitir la palabra de Dios al pueblo? ¿El conocimiento de la palabra? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, si el pueblo o el templo se había corrompido, ellos eran culpables de ello, ante Dios y también ante los hombres, porque tenían una gran responsabilidad social. Y bueno, sigue diciendo Malaquías 2:7-8, dice: y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y vamos a transportarnos ahora a esa época de Jesús, donde entró al templo, miró todo lo que se estaba preparando para la Pascua, las mesas de los cambistas. Recordemos que en el templo los sacerdotes controlaban todo, y habían ellos visto desde generaciones atrás, aunque ellos mismos seguían siendo culpables, generaciones atrás, no sé cuántas generaciones atrás de Malaquías, de la época de Malaquías, ya venía corrompiéndose eso, pero Malaquías hace un llamado muy, muy fuerte al pueblo judío para que se arrepintiera, pero pasaron esos 400 años y con Jesús seguía igual. Había entonces, digamos que las mesas de los cambistas, porque se tenía que pagar un impuesto, y el sacerdote solamente aceptaba una moneda que se llamaba el siclo del templo, y es la que daban como impuesto, parte de ello como un impuesto a los romanos, que era un impuesto muy fuerte. Imagínense 2 millones de personas, y ahora se nos hace mucho. En aquel entonces, ¿cuánto dinero no habrán recaudado cada año en época de la Pascua a los sacerdotes? Era un gran negociazo, ¿no? Tanto que ellos permitieron dentro del templo, en un área que se supone era dedicada para la enseñanza de la palabra de Dios, para el pueblo, porque en esa área, llamada el área de los gentiles, podía entrar tanto gentiles y judíos, hombres, mujeres y niños. Y ahí es donde se supone que se enseñaba la palabra de Dios. Pero llegaba la feria del pueblo cada año en la Pascua, ¿y qué creen? Era negocio para los sacerdotes. Nadie podía llegar de un lugar apartado, de Siria o el lugar que ustedes le quieran poner, donde había judíos y que venían cada año a honrar teóricamente a Dios en el templo, en ese gran templo, y tenían que traer su propia moneda. No podían traerse, obviamente, por cuestiones prácticas, a sus animales para sacrificarlos ahí. Eran animales con ciertas características, limpios y puros. Entonces, ¿qué había ahí? Pues lo más fácil era que tú compraras. Estabas ahorrando a lo mejor todo el año para ir a Jerusalén, al templo,
adorar a Dios y tú cambiaras ahí tu moneda por la moneda del templo, que era el ciclo del templo. Pero ¿qué creen? Era un gran negocio, había una gran comisión. ¿Y quiénes estaban robando ahí? ¿Los cambistas o los sacerdotes? Es todo, hermanos. Hoy en día vemos, y no es tan difícil imaginarnos, también en nuestros días, donde vivimos en voy a hablar de México, un México que todavía sigue viendo corrupto. La corrupción no se acabó por un decreto, la sigue habiendo. Se han destapado muchos casos, sí, pero yo pienso que sigue habiendo corrupción de otro modo. Y para que haya corrupción tiene que haber varias partes, ¿no? El que pide su dinerito, pide su corrupción, y el que la acepta. Entonces, en tiempos de Jesús, eso se había aceptado porque los sacerdotes lo impusieron, pero el pueblo lo aceptó también. Eran partícipes de esa corrupción que había el pueblo mismo. Ahora vamos a ver, vámonos ahora a Mateo 23, capítulo 38 y 39. ¿Alguien me puede decir cuál es el título del capítulo 23? Un lamento de el Señor ya sabía que iba. Ya sabía por qué había mirado esa vez que entró triunfante como rey el templo. Él ya sabía que eso se iba a destruir. Ese sistema de corrupción iba a ser destruido. Y fíjense, en estos versículos, Mateo 23, 38 y 39 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo se cumplió esto? Ahí en Marcos lo vimos, ¿no? Cuando entró el Señor Jesús como rey. Y vamos a leer, no vamos a seguir porque el tiempo se acaba. Y sobre este concepto de por qué desde Malaquías ya existía un fuerte llamado por medio del profeta Malaquías al pueblo de Israel, podemos comprender por qué seguía. Nada cambió hasta los tiempos de Jesús. El templo seguía ofreciendo estos sacrificios cada año, bien, porque ahí estaba el templo, ¿no? Pero se había hecho un gran negocio entre los sacerdotes. El pueblo era cómplice de esto. ¿No hubiera sido fácil poner a los cambistas y a la gente vendiendo ganado afuera del templo, en la ciudad? Claro que sí, pero ¿qué vieron los sacerdotes? Un gran negocio. No lo dice la Biblia, pero estoy casi seguro que todas las familias de los sacerdotes ahí estaban en los puestos, ¿no? Haciendo su negocio, su agosto, como decimos. Y vamos a seguir leyendo, y ahora sí vámonos a Marcos capítulo 11, en el versículo 2, como que hay una parada ahí en este pasaje que estamos leyendo. Dice en el capítulo 11, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús obviamente, y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló en ella sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Alguien sabe qué época son los higos? Agosto, septiembre más o menos, a estas fechas. Me acordé porque ayer ahí en la casa pasó una señora vendiendo higos, precisamente. En lo personal no me gustan mucho los higos. En dulce, pues más o menos me los llego a comer, y no son tan comunes aquí en México, aunque cerquita acá en Tecozatla y eso se da mucho el higo. Y bueno, estamos hablando de una época, marzo, abril, cuando se estaba celebrando la Pascua. ¿Por qué Jesús fue a un árbol de higos? Porque fue una higuera, si él mismo sabía
que no había fruto. Fíjense ustedes que los higos, la higuera, da fruto entre abril y esta época, octubre y hasta noviembre. Igual allá en Israel es lo mismo, a lo mejor puede cambiar un poquito el fruto, pero es la misma época en que da fruto. Pero en aquella época también hay algo que la higuera da una especie de fruto que se llama breva, que puede ser confundida fácilmente con el higo. Yo en lo personal nunca he visto una breva, ni nunca me he comido una breva, pero dicen que no tiene nada de sabor. Pero finalmente Jesús fue y ni siquiera tenía brevas esta higuera, tenía hojas, estaba aparentando que iba a dar fruto. Y dice el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Más adelante vemos que efectivamente esa higuera se secó, obviamente jamás volvió a dar fruto. Y tú dices, bueno, ¿qué hace este pasaje aquí? Lo vamos a ver más adelante. Va pegado con lo que sigue, con la purificación de un templo. Y una purificación que finalmente no lo purificó Jesús en ese momento, La purificación del templo llegó cuando fue destruido totalmente. Vamos a ver el versículo 15, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vemos un Jesús muy, muy enojado. Llegó el punto en que para cumplir su ministerio, recuerden que él ya estaba pronto a morir. Él pudo haber hecho esto desde antes, ¿no? Pero lo hizo esto porque él tenía una misión que cumplir, y vamos a ver cuál era esa misión. Bueno, vemos, y un poquito para recordar, vemos que el templo tenía varias zonas. Ya dijimos que la primera zona del templo, entrando de los muros, era la zona de los gentiles. Se llamaba atrio de los gentiles. Era una gran explanada rodeada de pórticos. Era una zona donde podía entrar cualquier persona, ya sea judío o gentil, y entraban hombres y mujeres. Debajo de los pórticos era un lugar que se prestaba perfectamente para la enseñanza en grupos, de la enseñanza de la palabra. Ese fue su diseño original. Claro, se llenaba de cambistas, de gente que vendía animales en la época de la Pascua, pero no era el motivo por el cual fue diseñado. Y hay que recordar, si ustedes recuerdan fotos, o si alguien ha ido ahí a Israel, a Jerusalén, aunque ahora ya nada más queda un muro de los lamentos, parece que estar en una lomita, esa parte donde estuvo el templo, ¿no? Y donde está el muro de los lamentos ahora. Y en ese atrio pues entraba toda la gente, y seguía un atrio llamado de las mujeres. Dice que ahí no estaba permitido entrar a ningún gentil, ahí nada más entraban judíos, hombres y mujeres, aunque se le llamaba el atrio de las mujeres.
Ahí había un cartel donde decía que ningún hombre de otra nación traspasase, dice, esta barrera ni la cerca que la rodea el templo. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. Estaba penadísimo a los gentiles entrar a esa parte del templo, solamente judíos. Era algo exclusivamente para los propios judíos. Hay otro atrio, el tercero, que era el atrio de los israelitas. A él solamente podrían entrar, sí, los varones judíos en esa parte del templo. Sí, recordemos que toda la labor del sacerdocio era exclusivamente para los hombres. Entonces los hombres solamente podrían, hombres judíos, entrar en esa parte del templo. Como un cuarto lugar, vemos un atrio de los sacerdotes, que ya era el lugar santo que conocemos nosotros, el que nos han enseñado, el que los sacerdotes ahí hacían sus sacrificios de animales, y había un quinto lugar que era el lugar santísimo, que también es el llamado el atrio del santuario, que ahí solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año. Una sola vez al año entraba. Entonces, ¿dónde ocurrió este evento? Que Jesús va y les tira la mesa a los cambistas. Fue en el atrio de los gentiles, donde podía entrar toda la gente, incluso los gentiles. Entonces, era una gran fiesta donde por siglos se instalaba ahí una feria, pero los judíos, en lugar de ir a aprender su palabra, ¿a qué se dedicaban? A hacer negocio. Y habían los sacerdotes hecho pues un mercado de ese negocio. Entonces la gente iba a todo menos para lo que fue dispuesto, ¿verdad? Para hacer la palabra de Dios. Muchas veces podemos darle un enfoque que en nuestros días, en muchas iglesias, Luis Ricardo decía hace poco en la Santa Cena, que efectivamente estamos viviendo tiempos complicados y finalmente creo que podrían ser los últimos tiempos. No sabemos ni la fecha ni la hora, pero por los tiempos creemos que estamos cerca. No sé qué creas tú, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan en las noticias, incluso en las redes, malas, buenas noticias que nos pueden hacer confundir, pero lo único verdadero es lo que nos marca la Biblia. ¿Qué vendían y vamos a ver qué vendían o qué hacían los cambistas? Pues ya vimos que cambiaban una moneda que era el ciclo de santuario y los animales que eran sacrificados, ahí palomas, animales sin defectos, tenían que ser con ciertas características. Y vemos que Jesús entra y da palabras muy duras a su pueblo. Hay algo que me llama mucho la atención, que la gente se maravillaba de su doctrina. Ignorancia de la gente. No sabían que eso era dedicado al Señor, enseñanza del Señor, ese atrio de los gentiles. ¿De quién fue la culpa? Esa ignorancia de los sacerdotes. Sacerdotes que por generaciones no enseñaban lo que Dios quería para su pueblo. Preferían estar en su religión, en su religiosidad. Y hoy en día también podemos ver que todos tenemos cierto compromiso con Dios para enseñar a nuestros hijos, los que somos padres, de la palabra de Dios. Los pastores aquí en la iglesia tienen responsabilidad en enseñar la buena doctrina y la palabra de Dios. Ok, vamos a continuar. Jesús, vemos que, y es de extrañar el título, ¿no? Dice purificación del templo. Efectivamente, Jesús se enojó y tiró todas las cosas que estaban ahí y no permitía que nadie, la gente
se espantó. Era muchísima gente, no sé, pero cientos de personas que se asustaron con este evento, con Jesús. Y algo que podemos ver es que los sacerdotes no pudieron hacer nada porque sabían que Jesús tenía la razón. Ese lugar debía ser para enseñar la palabra de Dios y se había convertido en un mercado. Vamos a seguir. Y había una razón. Le voy a pedir a Memo, si me buscas un pasaje, por favor. Isaías 56. Vamos a ver el propósito para el cual fue hecho el templo y específicamente esa área, ese atrio de los gentiles. 56, Memo, capítulo 56, versículo 5, 6 y 7. Si no los puedes leer. Isaías capítulo 56, versículo 5, 6 y 7. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, no mejor de hija, no perduraré, nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, para servirle, que hagan el nombre de Jehová, para ser siervo. A los que guarden el día de reposo para no profanar. Y abracen mi pacto. Muy bien. Recrearé mi casa de oración. Holocautos serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese fue el propósito para el cual Dios había puesto el templo, permitido el templo para judíos y también para extranjeros. Fíjense ahí nada más. Dios quería que todo mundo fuera y le adorara al templo y también que aprendiera ahí, que se estudiara su palabra. Y no se hizo así. Ese fue el principal propósito del templo. Bueno, vimos ya que los sacerdotes por generaciones entraron a un sistema de corrupción. Hoy en día vemos en un México décadas y décadas de corrupción, posiblemente yo les diría siglos, ¿no? Con la entrada de la conquista de los españoles, no les estoy tirando tierra a los españoles, pero fue una mezcla de culturas donde empezó a haber corrupción, ¿no? Yo mismo provengo ahí de familia española y no les culpo, simplemente fue algo que Dios permitió para nuestro país, para esta región del mundo, y creo que la corrupción tiene mucho más de lo que pensamos, ¿no? Pero se permitió. Llegamos a este siglo XX, a este año 2020, y a muchos se les hace de los más normal, ¿no? Bueno, va rapidito, dale un dinerito al policía, ¿no? ¿Quieres hacer un trámite? Pues híjole, te piden algo de dinero, si no, no te agilizan el trámite. Tu licencia de conducir, licencia de construcción, lo que tú quieras. Y vemos corrupción en otro lado. No nos extrañe ver corrupción desde tiempos de Jesús. Vemos que entonces que los sacerdotes en ese tiempo no pudieron hacer nada. Querían apresar al Señor Jesús y acusarlos con la autoridad, ¿no? Ellos mismos, como sacerdotes, podían llamar ahí tanto a los romanos como ellos mismos, mandar a apresar a Jesús, pero no pudieron hacer nada. Ok, vamos a seguir. Y dice este pasaje que vimos que efectivamente para los extranjeros también les era permitido ir a adorar al templo. Ok. Y algo muy duro que vemos si nos comparamos o nos podíamos meter en aquella época, es que Jesús dice que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Los judíos creían que por ir a cumplir con su religiosidad estaban bien delante de Dios. Ir una vez al año al santo monte de Dios, adorarle,
estaban bien. Y eso les habían enseñado los sacerdotes. ¿Culpables? Yo creo que sí. Y es durísimo lo que dice el Señor. Dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Tal vez llegue algún día donde tú creas que en tu religiosidad, porque vas cada domingo a la iglesia, cumples y estás bien. Lo podemos poner en nuestras vidas. Y miren, Jesús siempre fue duro, pero también misericordioso. Las dos ambivalencias, esta ambivalencia de Jesús, que por una parte es duro con el pecado, pero con otra parte es misericordioso con el hombre. Tal es así que Jesús fue con un propósito, dar su vida, porque Él era el mismo Dios, no era cualquier hombre. Fue hombre en esta tierra, pero al mismo tiempo Dios. A esto le llaman el carácter hipostático de Dios, ¿no? Entonces, vamos a seguir, que a Jesús no le agradó mucho esto. Igual que en el tiempo de Malaquías, había que preguntarse a qué iban los judíos, a qué iban a la iglesia, qué le importaba más a Dios, el cumplimiento del sacrificio o el corazón de las personas. Pero fíjense, llegó el tiempo de romper con este sistema. ¿Y por qué vemos estos pasajes aquí? La higuera, Jesús maldiciendo la higuera, porque esta higuera era un tipo de Israel, donde daban frutos en cierta época del año. En otra época daban un fruto, pero que no era fruto, llamado breva, y unas hojas hermosísimas. Y a imagen de Israel, Dios maldice esa higuera y le dice, jamás vas a dar fruto. Y miren, ese templo fue destruido, ¿cuántos años? En el año 70 más o menos, fue destruido y ese templo jamás volvió a dar fruto hasta nuestros días. ¿Qué es lo que queda de ese templo? Un muro para recordarnos que ahí existió un gran templo, ahora llamado el Muro de los Lamentos, donde precisamente los judíos van y se lamentan de muchas cosas. Es una tradición en Israel. No sé qué de tanto de corazón vaya un judío y llore de verdad junto a ese muro ahora, pero es lo único que existe ahora. Vamos a seguir. Un poquito más a prisa. Y bueno, ahora si yo pongo ahora el templo, ya no existe ese templo, existe la iglesia que Dios ha permitido en nuestros días, llámale de cualquier denominación. Nosotros somos la IBM Querétaro, pero si yo me pongo aquí en esa iglesia, en la IBM Querétaro, ¿cómo me sentiría teniendo conocimiento? Porque de algo que me enorgullece como cristiano, ahora es que enseñamos buena doctrina, sana doctrina en esta iglesia. Y si alguien llegara a decirme, mira hermano, tienes que vender tu casa, tus posiciones por la causa de Cristo, y empieza el sumo sacerdote, llámese pastor ahora, a decirme cosas que según la palabra sé que no son buenas para su propio beneficio, creo que respondería negativamente ante esa petición. ¿Por qué? Porque ya conocemos, la mayoría de aquí conocemos cosas que no deberían de pasar en la iglesia. Hoy en día, desgraciadamente, en muchas iglesias pasan cosas donde hay abusos. ¿Ha cambiado algo el templo de aquella época a este 2020 en la propia iglesia? Hermanos, ahí está el llamado del mismo Jesús. De Jesús hasta nuestros días ya no ha habido otro libro, otro profeta donde nos advierta
La propia advertencia está aquí en su palabra. ¿Cómo respondes tú? ¿Le crees a Dios o vienes a la iglesia para ser un poco religioso, para que digan que sí vienes? ¿Lees tu Biblia a diario? Está bien, pero lo haces como una religión. ¿Qué fruto estamos dando para el Señor? El Señor Jesús, a través de la maldición de la higuera, estaba destruyendo, sí, un ser viviente que es un árbol que podía dar mucho fruto, pero lo maldice y esta higuera se seca. Ya no volvió a dar más fruto. Lo hizo con el templo. Y hoy en día, hermano, quiero preguntarte, ¿qué va a pasar hoy en día si verdaderamente el Señor Jesús viene en 2, 3 años, es el arrebatamiento? Si en verdad estos tiempos se empiezan a poner muy difíciles, ¿cuál es mi fruto? ¿Qué le estoy dando al Señor? ¿Solamente mi religiosidad? Una vez al año ir al santo templo, al santo monte y poner mi sacrificio y salir como si nada al día siguiente o después de unos días, o voy a la iglesia el domingo a la IBM, salgo y ya me estoy peleando con el primero que se me atraviesa, o sigo en mi manera de ser corrupto con los demás, en mi trabajo, en mi mente, codiciando cosas. Eso es tarea de cada uno de nosotros. Aquí venimos el domingo, nos vemos entre semana, los miércoles, para estudiar su palabra. Esa es la misión de los que enseñan o enseñamos. No me considero maestro, pero ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Si Él viene pronto y nos hace pasar tiempos muy difíciles por medio de la economía, los problemas en el mundo, sabemos que los van a ver. Muchos cristianos piensan, es que el Señor ya viene, me va a llevar así. Pero ¿qué pasaría si el Señor viene en 2 años para arrebatarnos? Pero en estos 2 años nos va a sufrir como nunca. ¿Vas a estar firme? ¿Tu familia va a estar firme? ¿Tu convicción? ¿O el primer problema que se te aparezca, económico, matrimonial, de trabajo, que te quedes sin trabajo, vas a responder igual a Dios? Tal vez todavía estamos cómodos aquí sentados, pero ¿qué fruto le vamos a dar? ¿Cómo va a extinguir Dios a esa higuera hoy en nuestros días? Antes de que Él derrumbe este sistema que sigue persistiendo de corrupción, haciendo creer a Dios que soy bueno, cuando en realidad no me arrepiento de mis pecados. Aquí sigo. Y bueno, hermanos, es un llamado que el Señor Jesús nos hace por medio de su palabra. Pero duro, ¿no? Y yo me considero el primer pecador. El Señor es bueno y aquí nos tiene de su mano. Y gracias a Dios por ello, porque podemos arrepentirnos. Y gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén.